Arce Contigo presenta. Hola a todos, bienvenidos a sus sesiones de Arce Contigo. Es un gusto recibirlos nuevamente aquí con nosotros. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema súper interesante como los que hemos estado tratando en estas sesiones. La verdad es que el tema a mí en lo personal me encanta, creo que es un tema al que hay que darle muchísima difusión. Hace ratito comentábamos con nuestros invitados que es un tema que a veces no se le da la suficiente atención, pero me parece indispensable y ya estaremos tomando algunos comentarios al respecto de lo indispensable que resulta conocer para todos los profesionales este sector justamente de los agapes. Entonces ya vamos a platicar un poquito más a fondo de qué se trata. Mientras, bueno, los invito a que le den like a este video, que lo compartan y que seamos más los que estemos compartiendo esta información que de verdad van a ver que tiene muchísimo valor para su ejercicio profesional. Pues bienvenidos a todos y les presento en primera instancia a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Le da muchísimo gusto y de verdad muy honrado en que haya aceptado la invitación y le doy la más cordial bienvenida al maestro Félix Vallejo. Maestro, muchas gracias por aceptar la invitación. Mi estimado Alejandro, siempre que se trata de compartir información, como tú estás buscando hacerlo, como tú has venido haciéndolo, para mí fantástico, de verdad, cuenta siempre con ello. Gracias. Gracias, maestro. Pues sea usted bienvenido. De la misma forma, pues ya ustedes lo están viendo, gente de casa, nuestro socio, el maestro Juan Carlos Fuentes Villanueva. Maestro, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a las sesiones. Ya te habías asentado un ratito, ¿verdad? Sí, ya pues, no me invitaba, yo nada más veía que habían programas y nunca me invitaba aquí el buen Alejandro, pero la verdad es que para mí es un placer estar aquí nuevamente con ustedes y como bien decía el maestro Félix, compartiendo información de valor que les puede servir para el ejercicio diario de la profesión y particularmente que les puede servir para que puedan dar una buena asesoría. Yo creo que es disipar inclusive o comparar criterios que podemos tener cada uno de nosotros. Muchísimas Estaba esperando que fuera un programa especial para invitarte nuevamente. Sí, ¿verdad? Es correcto. Sí, tenía que buscar también un invitado de altura para que pudiera también estar contigo y compartir. 1.70 no más. Pero... Muy bien, mi estimado. Exactamente. Pues bien, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra charla del día de hoy. Como ya les adelantaba, nos vamos a referir al tema de agapes, sector primario. A mí siempre, maestro, me gusta iniciar las pláticas como conceptualizando, entrando con un poquito en contexto de lo que vamos a platicar por aquellos que todavía no entienden muy bien todos estos procesos. Me gustaría como que comenzar con eso, ¿no? Vamos a aterrizarnos en qué vamos a platicar. Primero, ¿qué es eso de agapes, maestro? ¿Cómo se come? ¿A quién se refiere? ¿Cómo está ese tema? Es, bueno, la contracción de varias palabras, que son agrícola, ganadera, pesquera, silvícola, ¿de acuerdo? Tienen un tratamiento especial en la ley del impuesto sobre la renta, que eso ha conllevado a que tengamos no solamente pláticas como esta, sino también discusiones, mesas de debate, que los líderes de los sectores también batallen, luchen por todo lo que se ha logrado durante muchos años, porque realmente ha sido de una forma distintiva la norma en cuanto a lo que son los agapes. Claro. ¿Sí? Claro, en un momento determinado, tanto las personas físicas como las personas morales estaban como que en el mismo barco, con la misma normatividad, y de repente, que creo que eso motiva mucho que nos veamos el día de hoy, para 2022 nos sorprenden en septiembre, Juan Carlos, con una propuesta de reforma para este año, en donde nos dicen que se bajan de ese barco, en donde hay ingresos exentos bien definidos, donde hay reducciones del impuesto, donde hay aplicación de facilidades administrativas a las personas físicas. Así es. Y nos las llevan supuestamente a la gran panacea llamada régimen simplificado de confianza, pero bueno, hay que dividir, ¿no?, lo que pasa con unas personas morales de lo que pasa con unas personas físicas y aterrizaremos el por qué ha habido esta distinción, ¿no? Entonces, podemos empezar diciendo que es el sector primario. Es correcto. Es el sector primario del que se trata esto y que ya hay hasta jurisprudencias respecto de que no tienen un trato distintivo con respecto a los demás contribuyentes. Se trata de un sector bien identificado en donde obviamente todas aquellas normas que se han venido generando a través de eso, obviamente no violan ningún aspecto de constitucionalidad, el tener tantas y tantas normativas distintas a los demás. Sí, creo que a todos nos queda claro que el tema del sector primario es un tema que hay que proteger, que
que hay que cuidar y que además hay que buscar que tenga un crecimiento importante. Y uno de los temas a los que me gustaría concluir al final de esta charla es justamente saber si al menos por la parte fiscal estamos cubiertos en ese sentido, ¿no? El tema, ya lo comentaba el maestro Félix, el tema del cambio justamente, de sacar a todos de esa gran bolsa que se llamaba régimen Agape, a sacar a las personas físicas, Juan Carlos. ¿Cómo viste ese tema? ¿Cómo viste el cambio? ¿Qué tantas problemáticas ha generado y qué tantas confusiones, sobre todo? Porque al día de hoy entendemos que a lo mejor las reglas ya no están tan claras y esa panacea, como decía el maestro del reciclo, pues a lo mejor a la hora de operarlo ya no suena tan padre, ¿no? Claro, pues mira, fíjate, yo creo que un primer comentario que me merece esta consulta que me realizas es, de primera instancia, recordemos que inclusive hasta por el tema del plan maestro que ya platicábamos antes de entrar, el plan maestro especifica que quiere explorar o que quiere identificar nuevas actividades dentro de este proceso. ¿Qué significa? Pues obviamente que quiere tocar a sectores que nunca más ha tocado. Y recordemos que en estos periodos de contingencia hubo un aumento importante, inclusive en los ingresos justamente del sector primario. Yo creo que si me lo preguntas, el sector primario fue uno de los que más avanzó dentro del tema de la contingencia. 2019, 2020 y 2021 hubo un aumento en el tema de las ventas y de los ingresos para todos estos personas que se dedicaban a este sector, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que identifica la autoridad? Dice, bueno, a ver, entonces, con este plan maestro puedo meter a este sector primario. Desde mi punto de vista y en un comentario muy personal, creo que ahorita sacan a todas las personas físicas con el ánimo de mandarlos a una plataforma en donde pueden ser más supervisados por medio de este plan maestro y que pueden ser más sujetos a que puedan tributar de una manera más sencilla y que puedan entregar sus contribuciones más rápido dentro de las estructuras tecnológicas que se tienen hoy en día. Claro, creo que el tema del reciclo termina siendo, aunque sea en el tema de agapes, teniendo la misma fórmula sencilla pero efectiva, me parece. Aquí pagas poquito, pero pagas, ¿no? Entonces creo que en ese tema pudiera estar, inclusive lo vemos con la propia reforma de las exenciones, que ahorita vamos a entrar en el tema, que se ha hecho muchísimo debate, pero creo que eso es lo que busca el reciclo. O sea, pagar poquito, pero pagar, y que no estemos teniendo tantos contribuyentes que se la pasan declarando en ceros o en pérdidas en el caso de las personas morales. Sí, pero si me permites nada más complementar de lo que bien dice Juan Carlos, o sea, si se identifica, entendamos que lo que hace la autoridad es la recaudación, eso es lo más importante para ellos. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Por qué no respetamos los derechos de esos contribuyentes que durante muchos años habían tenido una forma de tributación? Y déjate de la mecánica. Ellos en este momento, si no hubiese existido ese cambio, en este momento todas esas personas físicas tendrían ingresos exentos, son de 40 UMAS anuales, lo que venían manejando hasta el 2021. En este momento eso serían más de 1.400.000 pesos. Sí. O sea, ¿por qué no respetas lo que ya se ha venido generando en el pasado, mantienes el 1.400.000, claro, pero no los bajes a 900.000 pesos? Claro. Estas personas también son de escasos recursos. Estas personas tienen derecho a buscar otro tipo de ingreso. Mientras estaban con las personas morales tributando de esa manera, pues tenían oportunidad de obtener de todas las actividades un 10% de otros ingresos. Correcto. El 90% era de los ingresos del sector primario, pero un 10%. Los pasan a reciclo, les dicen, sí, es muy fácil la mecánica, el cálculo, pero no les permiten tener otro tipo de ingreso. Claro. Entonces, ¿qué pasa con Ágata, que ahorita está en las costas de Oaxaca y demás, y echa a perder toda mi siembra? Sí, ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con mis tierras? Entonces, necesito tener otro ingreso. Claro. Voy a buscar otra forma de ingreso. A lo mejor voy a entrar en la lista de raya de otra persona que esté ahí colindando conmigo y demás. Me vuelvo un asalariado. Y por ese simple detalle, ¿qué crees? Ya perdiste tus 900.000 pesos de exención. Digo, a eso va mi comentario. Sí, son de las cuestiones paradójicas que marca la propia reforma para este 2021, ¿no? Digo, aplicable para 2022. Claro. Entonces, ahí hay que estar muy pendiente de eso e inclusive pues exigir, porque yo creo que la autoridad no está exenta de errores, ¿no? Ya lo vimos y yo creo que lo vas a tocar más adelante con el tema de la retención, ¿no? Que en un primer inicio decía, oye, la retención al inicio. Y la autoridad después corrigió, pero ahorita lo vamos a platicar eso, digo, no sé si quieras... Es que justamente seguro en los programas anteriores que hemos estado viendo, las personas que nos han estado siguiendo, hemos platicado mucho ese tema. Desafortunadamente creo que el tema de la autoridad a veces hasta le juega un poquito al error del contribuyente, ¿no? Más allá de facilitarle las cosas, como que provoca el error
justamente por las publicaciones que se hacen de manera extraoficial, por el radiopasillo que se anda generando en el sector empresarial, y luego las publicaciones a veces muy desafortunadas que hace la autoridad, termina siendo obviamente más complicado de cumplir. Ahorita lo vamos a tocar porque ese tema creo que es el medular y creo que es un tema donde a todas las personas que estén atentas a esta sesión, seguramente es el tema más importante o que tenemos más en la cabeza sobre todo. Maestro, para poder ir separando las cosas, cada cosita en su lugar. El tema primero, las personas morales. Me gustaría abocarme directamente a las personas morales. Nos hacen la modificación del 74 de renta, eliminan la tercera fracción donde incluye a las personas físicas y entonces nos quedamos solamente un régimen de agapes para personas morales, ¿no? Y la propia ley contiene pues algunas cuestiones o algunos beneficios que vale la pena señalar para personas morales, ¿no? Ya lo decía usted, el tema de la reducción, por ejemplo, de las tasas, ¿no? ¿Cómo funciona ese tema en la cuestión de personas morales? Muy bien, bueno. En el caso de las personas morales, el 74 de la Ley de Impuesto sobre la Renta es de los mejores artículos que puedan existir, ¿eh? Sí. O sea, yo recuerdo un artículo 9 de la Ley de Impuesto sobre la Activo, van a decir, uy, ya estás súper veterano, mi querido amigo. Pero es que estaba hecho, bueno, para los que nos gusta estudiar, el 74, sin duda alguna, es de los mejores que yo haya visto en la legislación. ¿Le gusta la división mexicana. por párrafos? Me gusta esa división por párrafos, sí, sí, sí. Y me gusta que realmente nos permite darle una muy buena orientación al contribuyente, dándole escenarios distintos. ¿Por qué? Porque tú dices, se deroga la fracción tercera, donde están las personas físicas, pero se quedan las otras 3 fracciones que tenemos por allí y es importante ver que hay diferentes sujetos que pueden estar en esto. Entonces, ¿qué tenemos que entender? A ver, como persona moral, primero que nada nos debemos de preocupar por el flujo efectivo. Claro. Ingresos efectivamente percibidos, menos mis deducciones que deben ser efectivamente erogadas. Y mira que efectivamente erogadas porque incluso yo puedo comprar un tractor, puedo pagar $500,000 de pesos por el tractor y el $500,000 lo puedo deducir por haberlo pagado. Entonces, a diferencia de otros contribuyentes, creo que este es un flujo de efectivo todavía más puro en lo que son las personas morales. Ni siquiera Recico lo tiene. Ni siquiera Recico lo tiene, ni Obama tampoco. Entonces, bueno, cuando nosotros ya tenemos el resultado, ahí viene la parte medular en esto. ¿Por qué? Para empezar, a los ingresos obviamente no les consideramos una parte que tenemos exenta. Correcto. ¿Sí? Llegamos al resultado y lo bonito esto de las tasas, ¿sí? Bueno, olvidemos del 40% porque eso existía para las personas físicas. Dice el 74, las personas morales tienen derecho a una reducción del 30% del impuesto de la renta. Sí. Sí, pero qué bonito se pone cuando la persona moral tiene otros ingresos. ¿Por qué? Hay un formato, que ese formato es sensacional, de verdad. Aunque le han metido toda la galleta del mundo al 18, sí, el formato 25 es de los mejores que puedan existir. Porque el formato 25 tú le das algunos datos y solito empieza a hacer el cálculo del 30% que te corresponde. Correcto. Cuando tienes otros ingresos, hay quienes me han hablado, me han dicho, es que está calculando mal lo del 30%. No, no lo está calculando mal. Tú tienes que hacer un escenario quitando esos otros ingresos para decir, este sería mi resultado si no hubiera obtenido esos otros ingresos. Y a eso es a lo que se le aplica esa reducción del 30%. Correcto. ¿De acuerdo? Aunque para llegar a ella, ¿sí?, tenemos que pasar por diferentes circunstancias, mi buen Alejandro. Así es. Como que primero, decía, tenemos ingresos exentos. Correcto. ¿De acuerdo? No nos podemos pasar de 423 sumas anualizadas que andan como por cerca de 15 millones de pesos. Más o menos. Son como 14,800,000 más o menos, ¿no? Ok. Estoy dentro de ese rango. ¿Y qué pasa si me llego a pasar en cuanto a los ingresos? Ok, vas a tener que obtener un resultado que no pasando esas 423 sumas sea posible para que veas a qué le tienes que aplicar ese 30%. Esa reducción. Si a ti te gustaba el álgebra en la secundaria, en el bachillerato, lo vas a poder hacer porque es la aplicación de las reglas 381, 382, 383, dependiendo del escenario que estemos hablando. Y están sensacionales, para poder aplicarlas. Ahora, ese es uno. Otro, soy asociación de productores. No, lo mío no son 423 sumas. Son 4,230. ¿Sí? O sea, son casi 10 veces más, es correcto. 150 millones de pesos. Sí, está. Oye, ¿y me puedo pasar? Sí. Sí me puedo pasar. Entonces, a ver, con una fórmula vamos a determinar cuáles son los ingresos
los propios de la actividad, los no propios de la actividad, y vamos a ver hasta el límite Claro. cuánto te correspondería justamente ese 30%. Si se fijan, para todos los que están escuchando, realmente uno en este aspecto de los agapes, en cuanto a cálculo, en cuanto a reducción de ISR, no se aburre uno, pero en absolutamente nada, nada, porque de verdad que esos escenarios están sensacionales. Y otra es, yo te dije en un principio, Sí. algo que me preocupaba a mí muchísimo en este año era la resolución de facilidades administrativas. Claro. Ustedes saben bien, por ahí Sí, del claro. 25 de abril más o menos. Más o menos salió publicada. 25, o sea, ya Sí, casi 4 meses 4 meses después. ¿Por qué me preocupaba? Porque en la resolución de facilidades lo verifiqué. Dice, no necesitas ser asociación de productores Ujú. para toparte a los 423 UMAS, los 15 millones. Sí. Puedes tener más de Más. 15 millones y tienes derecho. Y seguir aplicando los... Lo del 30% Claro, la sin ser reducción. asociación de productores. Es correcto. Entonces, esos son detallitos que de verdad Sí. son claro. muy importantes Sí, de claro. considerar. O sea, para todos los que nos escuchan, de verdad, ese 30% marca mucha diferencia, pero mucha Claro, diferencia. desde mi punto de vista creo que el gobierno federal sí se ha preocupado por darle algunos beneficios, nada más que termina mejor no siendo como tan fácil de repente aplicarlos. Siempre y cuando nos apeguemos y vayamos así como conforme nos lleva la ley, porque la verdad es que nos lleva de la mano, en ese sentido podemos aplicarlo y poder hacerlo de manera correcta, porque tampoco es como que para que todo el mundo lo aplique de manera general, pero sí hay un beneficio interesante, ¿no? Primero entendamos entonces de persona moral, de lo que nos acaba de comentar el maestro. Primero entendamos que hay una exención en materia de impuesto a la renta para las personas morales. Así Después hay un tope de ingresos para la aplicación del 30%. Ujú, ujú. Y eso no significa que no puedas tener mayores ingresos. Los puedes tener, pero simplemente vamos a aplicar la reducción del 30% del impuesto sobre el tope de los 15 millones en el caso de sociedades de producción, ¿no? Me parece. No, los que no son asociación Los que de no son productores, asociaciones, ujú. los que son cualquier tipo de persona De moral, persona moral. que se dedica exclusivamente al sector primario. Sí, claro. Que aquí, si me permites el comentario de lo que platicaba ya el maestro Félix, yo creo que estamos en los días límite para poder aplicar algunas facilidades administrativas. No sé si coincida en el comentario, maestro, porque al final nos dan 30 días para poder aplicar ciertas facilidades en las cuales tenemos que meter avisos y bien lo marca la propia resolución. Entonces, ya un mes prácticamente de publicada estas facilidades administrativas, estamos en días prácticamente de que podamos perder ese beneficio de esas facilidades administrativas, que ahorita ya las vamos a platicar, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues ya que entraste ahí a ese tema, antes de entrar a ese tema de facilidades, ya nos platicaba el maestro Félix acerca de las personas morales. Amigo, ¿qué pasó con las personas físicas? ¿Ahora dónde están que no las veo? Pues justamente en el tema de las personas físicas se deroga justamente ese artículo en donde estaban justamente las personas físicas del 76, si no, 74. 74, la fracción perdón, tercera. de los agapes, y las pasan al 113E, si no mal recuerdo. Y justamente en ese rubro les dan únicamente una exención hasta los 900,000 pesos, que justamente ahí vienen parte de las imprecisiones que tenía la reforma al inicio, ¿no? Claro. En donde se mencionaba inclusive que iban a tener las retenciones, pero que en el tema particularmente de las retenciones se iban a aplicar a partir del primer peso de que empezaran a facturar o a empezar a tener ingreso. ¿A qué me refiero? Y pongo un ejemplo muy sencillo. La extensión se supone que se aplicaba a partir de los 900, ya empezabas a tributar. Y aquí en el tema de la retención, a partir del primer peso te tendrían que hacer la retención y tendrían que presentar esa retención como tal. Una imprecisión por parte de la autoridad, que la cual corrige hasta la tercera resolución miscelánea emitida por parte de la autoridad y dice, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Emitimos un comunicado o emitimos esta resolución en donde ya entonces tu comprobante fiscal tiene que venir con ciertas características en donde menciones que perteneces justamente a este sector de agape y justamente que perteneces al 113E, noveno párrafo, sí, en donde justamente está en todo el tema de los agapes, ¿no? Entonces lo interesante aquí es, bueno, a ver, la autoridad sí tiene imprecisiones, por supuesto, y ya se dio cuenta. Y ahorita lo vamos a ver más adelante con el otro tema que platicamos, en donde dice, ok, ¿qué pasa entonces si rebasas los 900,000 pesos? Claro.
dice, oye, te empieza a calcular entonces ahora sobre la totalidad de los ingresos. No te respeta la exención de los 900,000 pesos, ¿no? Que ahí es un tema súper interesante. Ahí está la principal controversia, yo creo que del tema, ¿no? Porque justamente por disposición de la norma en el 103E te establece que va a haber una exención de los 900,000 pesos. Entra la resolución miscelánea, la primera, la publicada en el mes de noviembre, y te permite, porque la redacción de esta regla, que es la 31311, me parece que es, o por ahí así, te dice que por el excedente de los 900 vas a tributar. Luego llega la primera modificación de la resolución y le da para atrás esa parte y te dice que de cuando lo rebases, desde el 1 peso empiezas a pagar todo. Se vuelve todo un tema complicado, maestro, muy confuso para el contribuyente, para que pueda dar cumplimiento. Y pues termina la autoridad también generando muchísima controversia en ese tema. La realidad es que se ha dicho en muchísimos foros, la resolución miscelánea no puede estar por encima de lo que nos marca la ley, pero sin embargo la autoridad ya está acostumbrada a legislar a través de la resolución miscelánea y luego hasta por Twitter quiere legislar, ¿no? Pero pues no, bueno, no lo sé. peor de todo, ¿sabes cuál es? De que quiere legislar sobre preguntas frecuentes. Claro. Ese es lo más incongruente, que sobre preguntas frecuentes, porque yo recuerdo más bien que dentro de las preguntas frecuentes o la consulta era, la retención de agapes es a partir del primer peso, y la autoridad, sí, a partir del primer momento de facturación es cuando aplican justamente la retención. Entonces, son de las incongruencias pues que bien comentas, ¿no? Okay. Entonces, sacamos a la persona física del régimen de agape y lo llevamos al reciclo con esa extensión y con esas bemoles que está viendo. Quería comentar. Que en esa transición no todas fueron a caer a reciclo. Claro, porque ese también tema está súper importante, el limitante de ingresos. Es una situación de la regla 31327 donde la autoridad dijo, yo al día, es la 313.4, si mal no recuerdo, perdón si la dije mal, pero decía, a más tardar el 6 de enero, como regalo de Reyes, ¿no? Yo voy a hacer la transición de los contribuyentes, sobre todo en específico de estos agapes. Voy a decir quiénes sí van para reciclo y quiénes no van para reciclo, que son de los que no hemos platicado. O sea, estamos platicando de los 900 y demás. ¿Y qué pasó con los que mandaron a actividades empresariales de régimen general? O que por sus propias características no los aceptaba el régimen del reciclo. Exacto. ¿Tienen algún peso de exención? No. Ningún peso de exención. Ninguno. Nada. Entonces, esos están todavía peor que los de reciclo, porque pues, yo creo que la autoridad quisiera que nosotros dijéramos, no, es que reciclo, mira, sí te conviene, etcétera, pero no para los agapes. Sí, no, o sea, a lo mejor para algún arrendador, para alguno de honorarios, para alguien de actividad empresarial, a lo mejor médicos, a lo mejor hay que ver las características ¿no? Porque no podemos generalizar, pero para agapes yo me atrevo a decir que no. Y ahora con lo que tú decías, bueno, el mismo legislador, a través del segundo transitorio para impuesto a la renta en 2022, le dio la posibilidad al SAT, pero dice claramente el artículo transitorio, la fracción, dice, el SAT podrá emitir reglas de carácter general para que los contribuyentes del régimen simplificado de confianza, tanto físicas como morales, puedan cumplir con sus obligaciones. Claro. ¿Qué está diciendo ahí? Que les vas a dar facilidades, le vas a explicar en español cómo son las cosas. No vas a legislar. Claro, totalmente. Porque lo que está haciendo se está tomando muy a pecho eso y está legislando. O restringir derechos, ¿no? Que ya tenían previamente obtenidos justamente el régimen, particularmente de las personas físicas. Y muy interesante el comentario que hace el maestro Félix, porque justamente, imagínate los agapes que rebasaron los 3,5 millones. ¿No? Ya no pertenecen y están tributando en una actividad empresarial con tasas pues muchísimo más altas y no tienen exenciones, ¿no? Cuando bien comentaba el maestro que tienen una exención alrededor de 1.300.000, 1.400.000 pesos, ¿no? Más Cuando menos. la tenían antes, exactamente, 1.400.000 sería, ahorita 900. Pero espérame, o sea, tú dijiste, ¿qué pasa si rebasan los 3,5 millones de pesos, ¿no? Actividad empresarial. Los rebasas en noviembre del 2022. Es súper interesante ese sí, parte. A presentar complementarias de todo el año. De todo el año. Pero ¿quién dijo que eso tendría que ser así? No lo dice la ley de impuesto a la renta. No lo dice. Lo dice la regla de carácter general. Es correcto. ¿No? Eso no puede ser posible que por esa situación te digan todo el año de tributación no vas a poder estar en reciclo.
Claro. y que tengas que volver a hacer toda una trampa tremenda, ¿eh? Y pagar diferencias, y lo más interesante, fíjate, ayer justamente tuve oportunidad de estar dando un curso de pagos provisionales y me consultaban, oye, en el momento en el que tú excedas justamente estos 3.5 millones de pesos, tienes que presentar complementarias de los pagos provisionales, sí, y ¿sabes cuál es la consecuencia? Recargos y actualizaciones sobre las diferencias, si me permites el comentario, no sé. Pero no te preocupes mucho, dice la misma regla, que te van a considerar lo que hayas pagado en reciclo. Digo, Te van a considerar Sí, lo claro. que hayas pagado pagada en en reciclo. claro. exactamente, porque las tasas son súper No, completamente La tarifa, diferentes. Te vas a la tarifa y ahora depende Claro. del rango. Exactamente. No, O sea, seguramente. pierdes completamente el beneficio de lo que representa el reciclo. ¿Cuál es la gran cereza del reciclo? La tasa, ¿no? Al final de cuentas. Sí, entonces, si sales del reciclo, en este caso, por ejemplo, los agapes que no lograron entrar por diferentes características que tuvieran, pero que no lograron entrar, imagínate pasar de un régimen de exención de protección, como lo era el de agape, a pasar a un régimen general de ley. Términos del código, el 16 de código, actividad empresarial, régimen general. Persona física 35%, ¿no? En el caso más alto, ¿no? Más grave. Pues Claro. Es abismal. que eso podría llegar porque pues son contribuyentes que no están bien orientados. Claro. Hablo de parte de la autoridad fiscal, ¿sí? Y lo sabemos perfectamente. Esa forma de orientar a través de preguntas frecuentes. La página del SAT, el portal del SAT, no es para un contribuyente de a pie, común, corriente, como nosotros y demás. Tiene que ser realmente alguien que sabe navegar en términos fiscales, que sabe navegar en términos informáticos. O sea, ¿qué va a suceder? Porque estoy convencido que este agape no tiene muchas deducciones. Claro. Entonces, cuando le digan, ¿sabes qué? Complementarias, no tengo deducciones, no tengo exenciones, mi rango va a ser el más alto, Sí, claro. 35%. ¿Y qué va del 2.5 al 35? No, esto Sí, va a es ser un abismo de diferencia, ¿no? Y fíjate que, digo, retomando justamente lo que bien comenta el maestro Félix, es, digo, sí hay beneficios en la mecánica justamente del procedimiento para la determinación de reciclo, pero al final estás de acuerdo que tú tienes que estar solicitando, por ejemplo, los comprobantes, independientemente de este régimen de agapes, para el tema de IVA. Y uno de los requisitos para poder ser acreditable es que cumpla los requisitos de impuesto sobre la renta, ¿no? claro. Entonces, digo, al final tú tendrías que estar solicitando de manera paradójica, pues obviamente los comprobantes de las operaciones para poder ir acreditando esa parte del IVA. Pero bueno, al final yo creo que ese va a ser un tema importante a considerar y que tendrá que ir mediando el contador, el administrador o el propio empresario de Agape para que no sufra esos efectos a finales de año o cuando rebases esos 3.5 millones de pesos. Solo dime, ¿realmente no necesitan tener asesoría? Sí, por supuesto. Y es Totalmente. parte justamente de lo que se vende en los objetivos de este nuevo régimen de tributación, ¿no? Oye, pues, no necesitas contador, muy fácil de poder presentar declaraciones. Sí, sí. Sin embargo, creo que es esencial hoy el tema de la asesoría y particularmente cuando llegue a suceder este tipo de cuestiones, ¿no? Porque de que hay dudas, ¿no? Y Claro, aún y cuando claro. tengas ya una formación de contador, indudablemente con todo este tema de reformas, con todo este tema de conceptos nuevos o que ya se vienen manejando, creo que sí muchas veces tambaleamos o nos llegan a generar alguna situación de controversia y para eso estamos justamente hoy platicando pues y exponiendo este tipo de opiniones, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Yo creo que si ven al contador o el contador que está haciendo su apoyo es pagador de impuestos nada más, estamos fuera de línea completamente, ¿no? Porque no solamente son las obligaciones del cumplimiento fiscal, o sea, hay muchas obligaciones que están alrededor de la operación de una empresa, persona física o moral, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema ahorita que está también muy de moda, el tema de la carta aporte, ¿no? Por ejemplo. O sea, nada más tan rebuscado que se ha vuelto esa operatividad, pues un agape puede tener el transporte para trasladar su mercancía, ¿no? Claro. Y si cumple con esas características que señalan, en este caso, de ejemplo, la carta aporte, ¿a poco crees que el empresario, que el agricultor o el porcicultor, el que sea, puede estar atendiendo eso? Claro que no, por supuesto que necesita siempre de la asesoría de ahí de los profesionales para poder atenderlo, ¿no? Si no, termina siendo, y por eso decía hace un momento, como que la autoridad a veces juega un poquito el error del contribuyente, ¿no? O sea, no te preocupes, no necesitas contador, ok, me quito el contador, lo cumplo yo, y es muy probable que caigas en errores o en omisiones. La página del SAT, del portal, Juan Carlos, dice en el minisitio de Recico, dice que se eliminan cuestiones que para el contribuyente representen gastos contables y así no va a necesitar, no dice contadores, dice no van a necesitar de terceras personas. Sí, claro. O sea, todo lo que yo te tenga que decir, tú hazlo y demás, pero ¿qué va a suceder cuando
rebase los 3,5, ¿qué va a suceder incluso rebasando los 900? Sí, claro, que esa es una de las preguntas que ya platicábamos, que es de las más frecuentes, ¿no? Que ahí, justamente todavía el texto de ley en el tema de personas físicas, salvo su mejor opinión, maestro, y también Alex, rebasa los 900, dice que ahí el propio texto de la norma que deberás pagar ya sobre el excedente y sobre lo que traigas acumulado. O sea, ya no te va a respetar la exención propiamente. ¿Qué se refiere? Que a partir del 901 pesos, tú tendrías que acumular todo para el tema de la determinación de impuesto, pero como régimen reciclo. ¿Estás de acuerdo? No, pienso distinto. Mira, Ok, a ver, yo considero que la regla te dice lo siguiente, ¿no? Y el problema es en el mes en que rebases, ok, ¿sí? Tú llevas tus pagos mensuales, no has rebasado los 900, Sí. vamos a suponer llegas a agosto, no rebasas. En septiembre rebasas. lo rebasas, claro. ¿Sí? Dices, oye, a agosto yo llevaba 800,000 pesos. Y ya en septiembre cobré 200,000 pesos. Ya rebasé. Lo que dice esa regla es que ese primer peso es, pero del mes. Es decir, que pagues por los 200,000 pesos. Cuando realmente tendrías que decir, no, espérame. O sea, los primeros 100 Sí, sí, sí. todavía están exentos. Al primer peso a partir de los 900 tendría que ser, pero es con respecto al momento en que rebasas. Ok, ¿Sí? Y solamente en ese pago mensual. Bueno, no Ok. sé, es cuestión de que lo veamos, lo chequemos y demás, lo podamos compartir, ¿sí? claro. Pero lo interpreto de esa forma. Perfecto. Entonces, ¿qué significa? O sea, así como está esa redacción, dice, oye, entonces no me estás respetando los 900. Sí, me vamos a cortar en el momento que lo rebase, en el mes que lo rebase, el total Exacto. de los ingresos obtenidos en ese periodo. En ese periodo, porque acordémonos que los pagos en reciclo para personas físicas son totalmente independientes uno del otro. Claro. O sea, por eso dice que, bueno, si tú ya presentaste enero, febrero, marzo, abril y quieres presentar mayo y después ya no quieres presentar ninguno, no los presentes, Sí, sí, pero sí. presenta tu anual Ok, siendo no agape. así es. Pero si eres agape y no rebasas los 900, podrías hasta no presentar la anual si es que todos tus ingresos los Que es facturaste. parte de las facilidades, exactamente. Lo de los 900 que me preocupa con agapes, que es nuestro tema, Sí. es que, bueno, para empezar, ¿cómo nos enteramos primero de esta situación? Por un líder del sector. Ok. Un líder del sector, por ahí anduvo circulando en el mes de febrero, fue en febrero cuando anduvo circulando el video, diciendo, yo hablé con Raquel Buenrostro y me dijo que nosotros no íbamos a presentar ya ninguna declaración, ni siquiera la anual. Y no había ninguna regla al respecto. Claro. Después sí, efectivamente, viene la regla y dice, para los agapes, que no rebasen los 900, que hayan facturado absolutamente todo y que no rebasen los 900, pueden no presentar ningún pago mensual y tampoco anual. Es correcto. Cuestión que es, primero, muy peligrosa. ¿Por qué? Porque ese mismo agape ahora tiene que estar pendiente si el año que viene vuelve a aparecer la regla Claro. para pasar lo mismo. Pero claro. Juan Carlos habló de algo bien importante. Él dijo, los primeros meses le estuvieron reteniendo a los agapes. Claro. Los primeros meses, por la actividad empresarial que venían desarrollando, le estuvieron reteniendo. Correcto. El 1.25, cualquier cosa. Sí, Pues sí, pero para ellos eso no es cualquier cosa. claro. Entonces, ¿qué sucede con un agape que no rebasa los 900, que todo lo facturó, que dice no presento mis mensuales y tampoco presento mi anual, pero le retuvieron en 4 meses? No, ahí le convendría presentarla, ¿no? Porque si no, ¿Verdad? imagínate, claro. Claro. Sí, claro, sí, porque el tema, por ejemplo, ya lo comentaba también el maestro hace un momentito. Primero, en el tema del reciclo, de manera general, por disposición transitoria, empresa del segundo transitorio, te dice que por este ejercicio puedes inclusive no presentar mensuales para todos los Para reciclos. todos, para Así es. todos. Y pero de manera específica en el tema de agapes, si te dice que cuando no rebases 900,000 pesos es cuando puedes no presentar mensuales y anuales. Pero si te retuvieron, no, preséntalo, ¿no? Porque eso es una devolución de impuestos que vas a tener de manera directa, Entonces, por supuesto. Con lo que tú dices, a ver, vamos a ver. Reciclos no agapes. Ujú. Pueden no presentar ningún pago mensual, pero sí la anual. Anual, correcto, Y no importa cuánto hayan obtenido de ingresos. es correcto. Los que son agapes, solamente no rebasando 900, podrían no presentar ni mensuales ni anual.
Un agape que rebase 900 podría no presentar mensuales, pero sí tiene que presentar anual. Pero si no rebasa los 900 y le retuvieron 4 meses, perdón, como bien dices, hay que manifestar ese saldo a favor, Claro. por supuesto. Que ahí, por ejemplo, también ha habido mucha controversia Claro. porque, pues, volvemos a lo mismo. Esto está por disposición de resolución miscelánea. El tema de la retención, o sea, lo que teníamos en la primera publicación, en la primera modificación, segunda modificación y hasta la tercera modificación fue que corrigen ese tema. Así es. Cuando en realidad por disposición de la norma sí se estableció una exención de 900,000 pesos. Es un tema que ahí, ahorita en el caso que estamos platicando, pero es un ejemplo de lo que muchas veces ha pasado en otros tantos cuestiones que con la autoridad, ¿no? Que de repente termina lanzando esas reglas y después las corrige y después las vuelve a corregir, después regresa a lo anterior. Y el ejemplo, y nada más como ponerlo sobre la mesa, Antecedente. la cancelación del CFDI, que ahorita también se volvió a modificar para esta cuarta modificación que hubo en la resolución miscelánea, ¿no? Otra vez regresamos a que lo que decía 2021 es 2022 y ahora hasta el 31 de diciembre otra vez. Es un tema bastante complicado, pues, sin embargo, sí es muy padre, es muy interesante estar ahí al pendiente y poder ir dando los cumplimientos, pero como dice el maestro, yo creo que no te aburres en el tema De los en el agapes. tema de los agapes. No, para nada. Y tocaste lo de la cancelación. Sí, O sea, hay que decirle a todos los que nos escuchan que los reciclos, personas físicas, cualquier reciclo, agape o no agape, tienen prohibido cancelar. Porque si, o sea, hablemos de cancelación pura, porque hay otro tipo de cancelación en donde vas a sustituir el comprobante y por procedimiento tienes que cancelar. No, así, nada más cancelar por cancelar, eso de que me equivoqué en la factura, cancélala. No, eso ya no es posible. ¿Por qué? Porque es equiparable a delito de defraudación fiscal. claro. Así es. O sea, con esas amenazas estás en reciclo. Sí, claro. O sea, más bien esto parece como que un montón de situaciones que en cualquier momento me pueden conllevar a mi autoridad a decirte, Juan Carlos, tú no mereces estar en reciclo. Sí, claro. En 2022, estamos en 2024, ¿eh? Así que corrígeme todo desde... Sí, de manera imagínate. discrecional, ¿no? Digo, ahí ya ni siquiera preguntándote. Claro. Digo, únicamente a criterio de la autoridad, pues te puede quitarle ciertos beneficios. O sea, no nada más estamos hablando de rebasar 3.5 millones. Hablemos de no cumplimiento de obligaciones fiscales. Así es. Y esto de los... Siempre estamos hablando de que no presentar pagos mensuales, porque así lo dice la disposición transitoria. Lo que, bueno, más bien, esto es en un comunicado del SAT Sí. que nos dice que debemos de interpretarlo así, que si queremos no presentemos. Sí, es correcto. Más bien, te dice la ley de impuesto a la renta que debes de presentar tus pagos mensuales. El transitorio dice, ¿sí? Por el 2021 no te voy a sacar a patadas del reciclo si omites 3 o más declaraciones. Ah, claro. Sí, es sí, eso. Sí, es correcto. Y yo espero que la autoridad no vaya a cometer lo que normalmente hace, porque, bueno, eso es lo que dice la ley de impuesto a la renta. Claro. Pero ¿qué dice el 17H bis de código? Sí, claro. ¿Sí? En esa Te puede fracción cancelar, primera, Sí, la te puede cancelación cancelación de los sellos digitales. omitir 3 o más Más pagos suspensión. mensuales en reciclo, te puede, ¿sí? Vender. Restringir Claro. temporalmente Así es. el certificado. Entonces, ¿y para dónde me voy? Decía que le hago caso. ¿A qué le hago caso, no? O sea, Ya que estamos metidos en el tema de los ingresos para pasar también al tema de deducciones y facilidades administrativas. Hay también una facilidad en el tema de la emisión de los FDIs, ¿no? Para los agapes, Juan Carlos, el tema de que puedes hacerlo de manera semestral, ¿no? Me parece, ¿o cómo está el tema? Bueno, no, más No, bien que... perdón, de la declaración, ¿no? De las declaraciones, Perdón, sí, que en este caso, declaraciones. en el tema de las personas morales particularmente, hay una facilidad administrativa en donde tú podrías optar a presentar los pagos o las declaraciones de manera semestral y obviamente previo aviso a la autoridad, que justamente ahí entran los 30 días a partir de que se publicó la resolución inicial, las facilidades administrativas, que fue el 25 de abril. Hay que contar los días, que estaríamos hablando de días hábiles, maestro días Félix. hábiles. Y que ya están próximos a vencer en estos días. Yo creo que vencerían los primeros días de junio, si me permite el comentario. Nada más no recuerdo si realmente, porque recuerdo, Juan Carlos, Sí. que era una versión anticipada. Sí, Pero sí está en la publicación. ¿El diario oficial? Sí. Bueno, ahí sí le perdí la Sí, sí, pista. sí, yo más Ajá. o menos tengo Porque en- la que publicaron en el diario oficial fue la del transporte, Sí, sí, sí. 14 de abril. 14 de abril. Pero no me acuerdo haber visto en el diario oficial
la del sector primario. Y mientras eso no pase, los 30 días no han corrido. Ok, digo, sería cosa nada más ahí Nada más ahí. de tener en contexto, publicación. porque sí lo marca Detalle. la propia facilidad Sí. administrativa, en donde tienes que hacer la actualización en el RFC, y si no mal recuerdo es el formato 41 del Código Fiscal de la Federación, Código Fiscal de la Federación, en donde actualizas tus obligaciones y optas por presentarlos de manera semestral. Esa es una de las facilidades que da justamente en el tema particularmente de presentar declaraciones de personas Sí, morales de en el personas tema de morales. agapes. Así es. Sí, ya teníamos ahí la facilidad para personas físicas, con lo que acaba de comentar, y también había facilidad Así es, de las personas efectivamente. morales. Por eso me acordé que había que comentarlo también ese tema y hay que meter el aviso. Solamente a reserva de revisar la publicación. Y que esas semestrales conllevan a que, eso es para ISR, pero entonces también te IVA. unifica, ¿sí? Te dice la misma facilidad. Así es. Entonces, la del IVA, mismo periodo, retenciones, También. mismo periodo, Claro. ¿sí? Así es. DIOT, Claro. mismo periodo, pero pues ya sabemos que también en cuanto a DIOT también hay facilidades para eso, ¿no? Entonces, todas se unifican a semestral. Así es. Y que por eso era importante saber, porque una vez que en marzo no lo teníamos, Sí, claro. algunos dijeron, pues hay que presentar enero y febrero, ¿no? Claro. ¿Sí? Y entonces, ¿y ahora? ¿No? ¿Eso qué conlleva? A que no, que siempre no, ¿verdad? Que quiero presentar la semestral. Entonces, ese es el problema. La autoridad tiene la obligación de emitir estas facilidades administrativas antes de la fecha del tiempo y primer forma. pago provisional. Claro. Pero como dice, no, son facilidades, si quiero las emito, si no, no. Claro. Hay una gran presión también, entendamos, Claro. ¿no? De sectores tan importantes como el transporte, como sector primario, por hacerlo. Así Y es. por recordarle. Y que ahora lo hace de manera diferente, ¿no? Claro. Siempre era las facilidades administrativas, venían 4 títulos, venían todos unidos ahí, sector primario, transporte de carga, transporte de pasajeros, transporte urbano y suburbano, y ahora los separa. Pero a los del sector primario, que es nuestro tema, nos los deja hasta para abril. Así es. Entonces, así como que, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? ¿Presento o no presento? Hay líderes sindicales que dijeron, aguanten, si van a salir, ya nos dijeron, pero líderes sindicales, líderes del sector, que dijeron, no, espérense. Sí, sí, sí. Dijeron, no se preocupen, ¿sí? Pues ellos hablan de tú no sé con quién, pero y sí salieron, ¿no? Sí, Finalmente. Digo que ahí, si me permiten el comentario, maestro, en el caso de que se hayan presentado, valdrá la pena comentar, digo, no sé si coincidas en el comentario, que la dejen sin efecto a la presentación de la declaración y ya que se esperan a la presentación de manera Es semestral, ¿no? correcto. Eso es lo que se tendría que hacer Así es. para poder hacer la semestral. Efectivamente. Para que que ese- quiera pegar ahí el de. Que ahora que tocan el tema, esas facilidades, cada vez que hablemos de facilidades administrativas, vamos a hablar solo de personas morales, ¿eh? Claro. Claro, Porque así de es. físicas, No hay. no, porque ahí mismo en el segundo transitorio de renta dice que las personas físicas en reciclo, no solamente los agapes, todos, Sí. no tienen derechos a beneficios ni Adicionales, estímulos claro. fiscales. Sí, claro. Y uno de esos beneficios de las facilidades, entonces, como bien dice Juan Carlos, solamente es para personas morales y hay otras facilidades más, ¿no? Sí, sí, son como 14 más o menos, ¿no? Ujú, 14, así 15 es. más o menos En facilidades. pero en ese tema, maestro, en el tema de las personas físicas que tienen asalariados, jornaleros, donde hay una facilidad administrativa para aplicar el 4% de retención en lugar de la tabla del No les 96. aplica a ellos. No les aplica, pero como retenedores Físicas, no no. le aplicaría, porque es No. porque es un beneficio diferente al de la actividad. Aquí aplica directamente al asalariado, no como jornalero. Pero en la resolución de facilidades dice solamente a las personas morales que están justamente ahí en el título 2, Ok. ¿sí? Sí, Y sí, capítulo ocho, título sí. A las de reciclo no. Dice personas físicas, pero dice de actividades empresariales régimen general. Entonces, si yo soy de reciclo, tengo mis jornaleros y demás, No no me aplica. aplica nada de eso. Que ahí, por ejemplo, creo que podría haber un tema jurídico bastante interesante. Ahí si nos estás escuchando algún abogado y nos quiere regalar sus comentarios. Claro. Porque sí, justamente el tema, ahí le estás dando un trato desigual a las personas que están como jornaleros, porque el Realizándolo. beneficio es para la persona física que está en salarios, no Así es para el reciclo directamente, él funciona únicamente como retenedor, ¿no? Lo Entonces, toma sí, la está autoridad interesante. como una facilidad para el que paga, porque realmente, pues obviamente al decirle, no vas a estar haciendo el cálculo del 96, Sí, a todos parejo, 4%, claro. ¿no? O sea, lo toma como eso, no tanto como para el que lo recibe. Sí, sí. Digo, Sí, ahí valdría la pena. Y que aquí considera ya nada más 2 salarios, ¿no? Uno de la zona fronteriza
que si no me recuerdo son 536 pesos y 321 para Sí. el demás. 341 para acá y para la zona centro y zona fronterizas 500. 521, algo así, ¿no? 521. Entonces, digo, ahí para que se tengan contexto y aplica justamente directo el 4%. Ahorita, Para si me personas. permites, de lo que decíamos de las facilidades, Adelante, por favor. yo creo que para mí una de las más importantes es cuando adquieren diésel para la maquinaria Claro. agrícola y que obviamente, bueno, hay acreditamiento de IEPS. Esto para las físicas que están en reciclo, olvídenlo. Pero para físicas, actividades empresariales, para personas morales, título segundo, sector primario, dice la ley de ingresos de la Federación que va a ser contra el impuesto causado anualmente. Ujú. Y resulta ser que las facilidades nos permiten dos situaciones: hacerlo en pagos provisionales y hacerlo incluso contra ISR retenido a terceros. Entonces, también esto de las facilidades era muy esperado por muchas circunstancias, por muchas Claro. cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, son temas bastante interesantes. La verdad es que creo que ahí también la autoridad nos tiene acostumbrados a que cada año estas famosas publicaciones de las facilidades administrativas las esperamos con ansias. Desafortunadamente en este ejercicio se atrasaron bastante, generaron la verdad es que mucha controversia y pues mucha intranquilidad por parte del sector. Y lo que decíamos un momento al principio de la sesión, termina siendo como Radio Pasillo el que nos va tratando de regular y los que aguantaron ahí la presión, pues esperaron. Los que no, pues terminaron a lo mejor cometiendo algún errorcillo que se puede ir ahí revisando y aterrizando un poquito más a fondo. Entrando de lleno, maestro, al tema de las facilidades administrativas, para ir platicando un poquito al respecto. Primero en el tema de comprobación, ¿no? De comprobación de gastos. Me gustaría empezar por ese tema. Ya decíamos un momento, tenemos una primera facilidad en el tema del pago de jornaleros, una retención del 4% en lugar de aplicar la tarifa del 96%, pero también hay beneficios para que puedan comprobar ciertos gastos con ciertos límites, ¿no? Y que al leer la resolución de facilidades decimos, es igual que la del año pasado, ¿y por qué tardó tanto? Y solo hay un cambio, solo uno. Justamente lo que me preguntas. Lo del 10%, gastos menores. En ese es el cambio. 5,000 pesos. Exactamente, Juan Carlos, sí. O sea, el año pasado no había ese tope. Así es. En cuanto a comprobantes, podías meter una nota de remisión de 15,000, de 20,000, de 50,000 pesos si tú quieres. Y no había problema. Y no había ningún problema. Ahora tienes que meter, si eran 25,000, tienes que meter 5 notas de remisión de 5,000 pesos. Sí, claro. No se crean, ¿eh? No se crean. Que si me Lo permite el pensemos comentario, alta. muy probablemente la autoridad en algún momento va a sacar su criterio no vinculativo y va a decir, oye, en caso de que diversifiques o que segmentes la nota de crédito en varias ocasiones, pues se te va a considerar como que es una y estás rebasando los 5,000 pesos, que no lo dudo, pero hasta el momento están 5,000 pesos, como bien comentas, maestro. Así es. Tiene un tope que utiliza estas facilidades de comprobación hasta 800,000 pesos. Correcto. O sea, si tú solamente tienes 1,000,000 de ingresos, el 10% serían hasta 100,000 pesos, ¿no? Pero si tienes 20 millones de ingresos, el 10% serían 2 millones, no puedes. Claro, Sería hasta 800,000 pesos, se llama para gastos menores y te piden que para que no haya problema posterior, deben de estar debidamente registrados en contabilidad. O sea, Claro. esa es la clave aquí. Claro. Deben estar debidamente, porque sí son gastos que hiciste. Claro, claro. Son gastos que incurriste y que pues con tener las notas de remisión, porque con los datos que se requieren. Exactamente, porque también hay datos que se tienen que cumplir, ¿no? No es propiamente un CFDI como el que conocemos todos y que estamos con la enfermedad de la cefedología, todo lo que da, Sí, pero me gustó. sí hay un tema ahí de cumplimiento, ¿no? Al que sean mínimos, pero sí hay requisitos. Sí, exactamente, digo, y retomando ahorita lo que comenta el maestro Félix, fíjate, es algo bien importante lo que decía de referente a que deben de estar debidamente registrados en contabilidad, y preciso el comentario. Que no lo mandemos a gastos varios, posiblemente las notas de remisión o las notas que tenemos, porque creo que es un gran error que tenemos al registrar en contabilidad, ¿no? Si es un gasto de taxi, pues obviamente que lo registremos a transporte, a taxis, o que realmente tengamos una cuenta identificada propiamente, aunque sea un gasto no deducible, dentro de la contabilidad, ¿no? Ya nosotros sabremos por medio de papeles de trabajo o dentro de las propias balanzas qué es deducible y qué no es deducible para cuestiones de la determinación del impuesto, que es básicamente apegándonos a las normas de información financiera, el registrar debidamente en contabilidad ese punto que es nada más para precisar. Y en cuanto a los requisitos, bien comentabas, debe venir el nombre, debe venir el domicilio, lo que estás enajenando, y hay dentro de la propia facilidad
Ahí vienen ya los conceptos. Creo que es la segunda o la tercera facilidad, y ahí vienen ya muy específicos, los requisitos que deben de venir en ese documento para poderlo hacer deducible como tal. Así es, totalmente de acuerdo. Claro. Ok, entonces seguimos en el tema de facilidades administrativas. ¿Qué otra facilidad se publicó dentro de este tema para Agape Soluciones? Había yo platicado antes de entrar a facilidades, ¿te acuerdas de lo del 30% la reducción? Correcto. Que puede ser, aunque no sea asociación de productores, puede hacerlo. Platicamos incluso de los estímulos fiscales de la Ley de Ingresos de la Federación, pero bueno, pues también algunos rescatables, pues yo diría el de los combustibles. Ya sabes que en este caso, por las circunstancias, por la orografía, por lo que tú quieras, pues muchas veces en donde ellos tienen que cargar combustible, pues no hay el sistema, los medios electrónicos para aceptarte una tarjeta, tiene que ser en efectivo. Entonces te dicen, no, ¿y sabes qué? Bueno, vamos a darte la posibilidad de que el 15% de tus consumos, de ser no deducibles, puedan ser deducibles. ¿Cómo es esto? Primero debes de tener CFDI, y ese CFDI debe decir forma de pago 01 efectivo, ¿no? Vamos a suponer que tú tienes en total de consumos de todo el año en combustibles 2 millones de pesos. Tienes tus CFDIs, 2 millones. ¿Cuánto es el 15%? 300,000 pesos. Resulta ser que dices, oye, hay 500,000 pesos que tengo en CFDIs que pagué en efectivo. Esos no son deducibles, pero 300,000 de esos 500 pasarán a ser deducibles por esta facilidad. Por esta facilidad. Claro, también es un tema interesante por justamente las zonas en donde están ubicadas, que de repente no hay los medios, ¿no? Y también en ese mismo sentido de las deducciones que nos comenta el maestro, hay también el límite de las deducciones en general para pagar en efectivo, ¿no? Que por regla general conocemos todos es de 2,000 pesos. Para Agape cambia un poquito el tema, ¿no, maestro? Sí, digo que en ese caso, si no mal recuerdo, igual se incrementa a los 5,000 pesos para que puedas lo puedas aplicar, y que se asemeja mucho al tema de los RIF todavía para los que siguen operando en el tema de RIF. De la misma forma, los montos que se pueden desembolsar en efectivo serían hasta 5,000 pesos cada una de estas facturas que se desembolsen como tal, ¿no? Sí, claro. Creo que son las facilidades que más se utilizan en este sector. Muy bien, pues muy interesantes comentarios. Creo que valdría la pena ir también como un poquito cerrando el tema de lo que hemos estado comentando. Los invitamos a todos que cualquier duda, pregunta, comentario que tengan al respecto del tema, que por favor nos las hagan llegar ahí en los comentarios, y con todo gusto, la verdad es que les damos seguimiento ahí a cualquier cuestionamiento que tengan para poderles dar la atención debida. Que si me permites aquí el comentario, ayer justamente en el tema de pagos provisionales, me hacían la siguiente consulta, y a ver si coincidimos con el comentario que di, y me gustaría saber tus comentarios, mi estimado maestro. Me dicen, oye, ¿qué pasa, por ejemplo, de aquellos que están, personas físicas reciclo, están tributando sobre reciclo y rebasan los 3.5 millones de pesos? Que creo que ya lo tocamos hace ratito, pero ¿cuál sería tu punto de vista con la parte de los exentos, con la parte cuando rebasas los 3.5 millones? ¿Cuál sería el tratamiento desde tu punto de vista? Es que cuando te dice que rebasa los 3.5 millones de pesos, dice no puedes tributar como reciclo en ese año. Entonces no te aplica ninguna exención porque no eres reciclo. Te tienes que ir a régimen general de actividades empresariales, y allí no hay no hay ningún peso de exención. Es el principal problema. Así es. Así es. Entonces, básicamente, tendríamos que estar aplicando las tarifas normales para la determinación. Desde el primer peso. Desde el primer peso como tal, ¿no? Y que en esos temas, justamente antes de que, digo, a lo mejor ya a toro pasado decimos, ¿no? Pero a lo mejor para las empresas o las personas que están constituyendo, que están queriendo entrar a este sector primario, vale mucho la pena voltear a ver la ley agraria para ver las tipos de sociedades que tenemos ahí, que la verdad es que, y no solamente en el tema de ley agraria, sino en otro tipo de leyes como las leyes de seguridad social, que de repente son medio mal vistas por la autoridad, es la verdad, por algunas otras cuestiones que se han usado. Pero para poder operar en este régimen, creo que vale mucho la pena poder situarse en lo que es el título 2, y creo que este tipo de sociedades de la ley agraria nos permitiría como más beneficios, o estar de manera integrando sobre todo ventajas que el sector las necesita además, ¿no? Claro, por ejemplo, ves que te dice, son sujetos todas aquellas personas morales de derecho agrario. Correcto. Ok, perfecto. Vas a los exentos y te dice, no, por cada socio, 20 UMAS anualizadas máximo, ¿sí? Y hasta 200 UMAS anualizadas. Correcto. Oye, yo tengo un ejido, una comunidad, y somos 50. Sí.
es hasta 200 sumas anualizadas, ahí ya no. Entonces dice, oye, ¿sabes qué? Entonces, ¿de cuánto es la exención? Cada ejidatario, cada comunero puede tener hasta 20 UMAS anualizadas de exención. Entonces multiplica 20 UMAS anualizadas por 50. Por 50, claro. ¿Sí? Entonces ahí en esa persona moral los ingresos exentos son todavía mayores. Porque tributa por cada persona física. Exactamente. Entonces ahí habría que observar para que no, porque ¿qué va a hacer la autoridad? Te va a decir, no, es que no eres avecindado, no eres ejidatario, no eres comunero. O sea, realmente sí, es muy importante lo que tú dices, echarle un vistazo ahí a la ley agraria para efectos de, pues, tener bien sentadas las bases, sobre todo de la sociedad de producción rural. La cooperativa de producción. Sí, o que muchos han querido pasar de listos diciendo que son avecindados y no lo son. Claro, también. No cumplen con el año, no cumplen con que la misma asamblea de elegido haya reconocido que hayan sido avecindados. Hay muchas cosas bien interesantes ahí. Sí, sin embargo, creo que hay estructuras bastante, que mejor en algún momento valdría la pena y por supuesto los voy a invitar para que estén aquí con nosotros de platicar justamente de la ley agraria y el tipo de sociedades, porque hay bastantes, la SPR, la Triple S, la cooperativa, el ejido, hay bastantes, ¿no? Entonces, creo que valdría mucho la pena platicarlos. Para ir cerrando el tema, maestro, creo que a mí me gustaría mucho esta sesión poderla cerrar en saber si desde su punto de vista el sector del campo, que sabemos que además, decía yo en el inicio de la sesión, debe estar protegido, ¿no? Porque es un tema fundamental para el desarrollo del país y que ha habido de manera general para muchas personas un descuido evidentemente de este sector. ¿Usted cree que desde el punto de vista fiscal se está haciendo lo suficiente? ¿Hay que hacer más? ¿Cuál sería su opinión al respecto, maestro? Mira, mi estimado Alejandro, Juan Carlos, yo lo que considero, lo que me dejó de enseñanza esta reforma para el 2022, tratando como están tratando a las físicas, es que como bien decía Juan Carlos en uno de los comentarios, recaudar, ok, pero también controlar. ¿Qué es mejor? ¿Controlar a este núcleo de contribuyentes o controlar a todos estos, que son justamente las físicas que están como actividad empresarial en reciclo, ¿sí? De agapes, ¿no? ¿Qué hago? Les voy quitando beneficios, estímulos, y los conllevo a decir, es mejor que sean personas morales. Porque fíjense, ahí en personas morales realmente no hice cambios. ¿Quieren extensión de veras? ¿Sí? Vénganse por acá. Sí, ahora sí que tienen ustedes que considerar el agruparse, el integrarse, el formar una persona moral. Si quieren de 10 en 10 como ustedes quieran, pero yo no les voy a revisar un contribuyente. Y no 10, y no 20, y no 50. Claro. ¿De acuerdo? Yo creo que más que nada va a eso, a lo del control de los contribuyentes, el que las mismas personas físicas que están en agapes digan, ¿sabes qué? Entonces, ¿qué nos conviene? ¿Seguir cada quien por su lado o mejor nosotros agruparnos? Porque pues, dicen, no, es que vamos a entrar en problemas y luego no se ponen de acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Espérenme un segundito, a lo mejor solamente, ¿sí? Ustedes pueden decir, vamos realmente como debemos de hacer correctamente una sociedad de manera formal y demás. Y las reglas de las divisiones, de lo que le corresponde a cada uno, ustedes las ponen. Pero ¿tienen derecho a qué? Tienen derecho a exenciones, a reducción de impuestos a la renta, a deducción inmediata. ¿Sí? Inversiones. ¿Verdad? Sí, claro. O sea, tienen derecho a facilidades administrativas. Hay que hacer, siempre le pido a mis alumnos en maestría o a mis colegas cuando platico con ellos así en cursos y demás, hay que hacer escenarios. Claro. Hay que hacer escenarios. A ver, estoy en reciclo y esto es lo que sucede. Pero ¿qué pasa si yo estuviera como persona moral? ¿Cuál sería realmente el resultado? Claro. Entonces yo creo que para poder realmente aterrizar esto, cada caso hay que verlo en particular y hay que tomar alguna determinación. Ahorita estamos casi a medio año, pero se puede tomar una muy buena determinación para el año que viene. Perfecto. Muchas gracias, maestro. Maestro Juan Carlos, ¿cuáles serían tus comentarios finales? ¿Cómo ves el tema? ¿Crees que estamos haciendo lo suficiente, por lo menos en el tema fiscal, que es el tema que podemos en este momento analizar? ¿Crees que estamos haciendo lo suficiente? ¿Crees que hay más cosas por hacer? ¿Cómo ves el tema? Mira, yo creo que en el tema fiscal sí les coartaron, como ya bien lo precisaba el maestro Félix,
les coartaron a las personas físicas porque ya vieron, pues obviamente, que el recurso, quien ejerce el gasto, en donde se gasta justamente esta parte de los ingresos, pues son las físicas, ¿no? Porque evidentemente va a ser muy difícil que lo podamos ejercer desde una persona moral. Quienes reciben el ingreso, pues somos todos nosotros como individuos, y quienes ejercemos ese gasto somos nosotros. Ya se dio cuenta de eso la autoridad, dice, bueno, vamos a empezar a restringir, vamos a quitar exenciones. Y lo vemos no nada más en el tema de agapes, lo vemos en varios otros sectores en donde el tema fiscalizador está siendo esencial para el tema de la recaudación. Entonces, desde mi punto de vista, creo que debemos estar muy atentos justamente a lo que se viene ya el siguiente año, a tomar mejores decisiones, a poder darle al empresario o a todas aquellas personas que necesitan una buena asesoría nuestro punto de vista, y que ellos tomen una decisión, pero ya consciente de cuáles pueden ser las consecuencias que pueden traer al futuro, porque recordemos que en ese tema fiscal, contable, pues las consecuencias son monetarias, ¿no? De una buena o mala decisión en términos fiscales. Entonces, digo, no somos magos nosotros en donde de un día para otro podemos exentar o podemos hacer que no paguen impuestos, pero lo que sí podemos hacer una buena planeación con base al texto de ley, a lo que realmente viene en facilidades administrativas, y el empresario puede tomar mejores decisiones y que sea él quien tome hacia qué camino quiere ir. Porque fíjate que yo creo que, si me preguntas, en el tema fiscal estamos muy bien cerrados, salvo estas partes que yo te comentaba, que le cuarta la autoridad hacia el contribuyente persona física. Pero creo que donde más tiene que observar la autoridad, si es que quiere atacar, es en el tema de los intermediarios, que muchas veces ellos son quienes realmente le sacan un jugo muy importante a este sector primario, ¿no? Ese sería mi punto de vista al respecto, y yo viéndolo de una manera pues ya global, creo que ese es el gran problema de este sector, en donde muchas veces se castigan los precios, pero no del consumidor final, sino de los intermediarios, y son ellos quienes se llevan todos los beneficios, y posiblemente ellos ejerzan todo este tema de facilidades administrativas porque tienen una mejor estructura y tienen el poder de poder estar mejor asesorados. Entonces, creo que ese tiene que ser nuestra idea como profesionistas, y ese sería mi comentario final, mi estimado Alejandro. Pues bien, pues muchísimas gracias a ambos por sus comentarios. La verdad es que el tema está súper interesante, hay muchas cosas que se pueden hacer. Creo que retomaría para cerrar la sesión de hoy el comentario que nos hace el maestro Juan Carlos al respecto justamente de que nos comprometamos a conocer verdaderamente las implicaciones fiscales y legales que tiene este régimen. La verdad es que es muy interesante, es muy padre trabajar con el sector primario. Yo en lo particular he tenido oportunidad de trabajar directamente con distintos grupos de este sector, y la verdad es que es muy padre el tema de de organizar, de unir ideas, de unir esfuerzos y de lograr algún beneficio. Creo que se vuelve súper interesante para todos, y además que termina siendo también un tema muy, muy lucrativo, muy beneficioso, porque cuando comienzas a organizarte, comienzas a quitar ciertos intermediarios que terminan luego siendo también una piedra en el zapato en el proceso. No digo que todos, pero desafortunadamente así ha funcionado en los últimos años, al menos en lo que respecta al país, pues desafortunadamente ha sido un poquito secuestrado en esos procesos de intermediación con algunos productores. En mi caso, repito, creo que la intención de poderlos organizar y poderles dar una asesoría adecuada al respecto de las estructuras jurídicas que la propia ley prevé, ya olvidémonos del tema fiscal, la propia estructura jurídica de organización que la ley prevé, creo que son interesantes. Si añadimos cada uno de los beneficios que hemos estado platicando al día de hoy, creo que también van a sumar muchísimo a poder ayudar al sector. Entonces, pues los invito a todos a que podamos, a través de estos programas, pues sembrar la semilla de la investigación, poder ir viendo un poquito más a fondo, y por supuesto quedamos a sus órdenes. Maestro, muchísimas gracias por el tiempo que ha tomado. Al contrario. Gracias a ti por la invitación. Gracias, Juan Carlos. No, al contrario, maestro, un placer para mí también, y agradeciendo pues la invitación de la capacitadora de Alejandro, y un placer estar con usted, maestro. Maestro, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias. No me queda más que agradecerle a todos que nos hayan acompañado el día de hoy. No se olviden compartir, darle like. Por favor, que cada vez seamos más las personas que compartimos información con valor, como la que acabamos de escuchar el día de hoy de dos expertazos en el tema. Que tengan excelente tarde. Invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.